Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches, amados amigos, amados hermanos de esta red social, amigos que nos ven cada semana. Espero que se encuentren muy bien, espero que Dios les esté bendiciendo, les haya estado bendiciendo toda esta semana, ¿verdad? Ahora sí que yo siempre lo he dicho y así nos lo enseña la palabra de Dios. Que la semana empieza el día de reposo, ¿verdad? Empieza el domingo, bueno, y espero que desde el domingo, desde el día de reposo, el día que nos reunimos a adorar al Señor Jesucristo hasta el día de hoy, hasta este momento, pues espero de todo mi corazón que a todos nuestros amigos y amados hermanos que nos ven cada semana, tenemos el favor de su atención. Espero que en esta semana, en esta media semana, ¿verdad? Dios les haya estado bendiciendo abundantemente, ¿verdad? El Señor les haya estado guardando. Y bueno, como es de costumbre, una vez más en esta noche, quisiera que tuviéramos una pequeña reflexión bíblica con respecto a una escritura que Dios ha hablado a mi corazón, que de hecho hoy en la mañana la volví a repasar, ¿verdad? Mi tiempo de oración y de devocional. Y bueno, me acordé de algo muy importante que nosotros los hijos de Dios, nosotros los cristianos debemos de tener en cuenta siempre. Y bueno, en esta noche quisiera, antes de empezar y entrar de lleno, quisiera que me acompañara usted a orar para poner este tiempo en manos de Dios y sea Dios, sea el Señor, el que nos dé su gracia, su favor, su bendición y derrame de su misericordia en nuestras vidas para que usted y yo, verdad, que vamos a estar participando de esta reflexión bíblica, podamos comprender qué es lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas en esta noche y que también en lo personal a mí me dé la gracia y el favor, la sabiduría para poder explicarle lo que yo creo que Dios quiere hablarle a través de esta reflexión. Vamos a orar brevemente. Señor, en esta noche te damos muchas gracias, te bendecimos con todo nuestro corazón. Te damos gracias por lo bueno que tú eres. Te damos gracias porque hasta el día de hoy, aún desde antes de conocerte, Señor, tú has estado con nosotros, Jesús. Tú has sido bueno con nosotros. Aún antes de que naciéramos, Señor, desde la eternidad, tú ya nos conocías y ya sabías que un día íbamos a nacer y íbamos a estar en este mundo. Y también, Señor, creemos que cuando fuiste a la cruz del Calvario, a morir en nuestro lugar, tú pensaste en nosotros, tú nos tenías en tu mente, en tu corazón, Señor, y sabías que un día, Señor, te conoceríamos, que un día te necesitaríamos para poder, para poder ser salvos, Señor, del pecado, de la maldad del mundo, y algún día a través de ti, a través de la fe y obediencia en ti, Señor, pudiéramos ir al cielo. En esta noche te rogamos tu gracia, tu favor, tu misericordia, tu bendición, y que también pedimos que abras nuestra mente, nuestro corazón, nuestro entendimiento para poder comprender tu palabra de esta noche, en esta noche. Y te ruego también de todo mi corazón que me permitas a mí poder explicar esto sabiamente, que me des sabiduría, prudencia, gracia de labios, Señor, tu favor, para poder explicar esto en esta noche. En el nombre de Jesús también te quiero rogar, Señor, te quiero rogar con todo mi corazón por todos aquellos hermanos que estén pasando alguna aflicción, Señor, alguna tribulación o dificultad. Que en esta noche, Señor, tú bendigas sus vidas, tú les ayudes, les favorezcas, extiendas tu mano poderosa, Señor, a favor de ellos. Te levantes a favor de ellos como poderoso gigante para protegerlos, defenderlos y ayudarlos. Y derrames de tu gracia y favor sobre sus vidas. Y especialmente, Señor, quiero pedirte por el jovencito Uziel Pulido, Señor, que ha estado muy grave, Señor, se ha estado debatiendo entre la vida y la muerte, Señor, y que tú seas su sanador, que tú le sanes y le saques adelante. En el nombre de Jesús te damos gracias, Padre, en esta noche, te bendecimos y te rogamos tu compasión, tu gracia, tu misericordia y tu favor para esta hora, para este tiempo. En el nombre de Jesús, amén, amén, amén. Y bueno, bienvenidos a los hermanos que se están y se estarán conectando más adelante, ¿verdad? En esta noche yo le he puesto como título a esta reflexión bíblica la pureza en el campamento. Y mire, hay algo muy interesante que la Biblia nos dice, que la palabra de Dios nos dice en el libro de Deuteronomio. Precisamente desde hace algunos días he estado pensando en esto, ¿verdad? He estado cavilando en esto que quiero leerle. Porque dice, mire, dice en el libro de Deuteronomio, en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 23, perdón, en el versículo 9 al 14, el Señor habla acerca de, les da unas instrucciones al pueblo de Israel acerca de que cuando ellos tuvieran que ir a la guerra,
tendrían que hacer algunas cosas, ¿verdad? Habría algunas cosas que tendrían que hacer, que sería necesario que ellos guardaran. Esto tiene que ver con respecto a la higiene, ¿verdad? A la higiene a la limpieza que tenía que haber en el campamento de Israel cuando fueran a la guerra. Y bueno, déjeme leerle esta porción bíblica de esta noche, que se encuentra en Deuteronomio capítulo 23, en el versículo 12 en adelante. Perdón, el versículo 9 en adelante. Perdón, vamos a estar leyendo Deuteronomio capítulo 23, versículo 9 al 14, como la cita bíblica base e inicial de esta reflexión bíblica. Y espero de todo mi corazón que la reflexión bíblica de esta noche le sea de bendición y edificación para su vida espiritual, ¿verdad? No solamente sea un conocimiento más que tengamos, ¿verdad? No solamente sea una enseñanza más, sino que sea algo que nos edifique, que edifique nuestra vida, ¿verdad? Nuestra vida espiritual. Y bueno, dice Deuteronomio capítulo 23, versículo 9 al 14, dice lo siguiente en la Nueva Versión Internacional. Les dice el Señor, le dice a su pueblo a través de Moisés, dice: cuando tengas que salir en campaña de guerra contra tus enemigos, te mantendrás alejado de impurezas. Si alguno de tus hombres queda impuro por causa de una emisión nocturna, saldrá del campamento y se quedará fuera. Pero se bañará al atardecer y al ponerse el sol podrá volver al campamento. Versículo 12. Escuche lo que dice del 12 al 14, que esta es la parte que más me interesa. Designarás un lugar fuera del campamento donde puedas ir a hacer tus necesidades. Como parte de tu equipo, o sea, de su equipo de campaña de guerra, ¿verdad? Tendrás una estaca o una pala, dice en otras versiones de la Nueva Traducción Viviente. Dice, tendrás una estaca con la cual cavarás un hueco y luego de hacer tus necesidades, ¿verdad? Tu necesidad, cubrirás tu excremento. Versículo 14, escuche. Porque el Señor tu Dios anda por tu campamento para protegerte y para entregar a tus enemigos en tus manos. Por eso tu campamento debe ser un lugar santo. Si el Señor ve algo indecente, se apartará de ti, ¿verdad? Ahora, escuche, quiero leérselo en otra versión que es la traducción en lenguaje actual. Es una versión que a mí me gusta mucho porque no es tanto una paráfrasis, sino que es algo que es una versión que explica las cosas de una forma pues más entendible, ¿no? Escuche la misma porción de Deuteronomio 23, versículo 9 al 14. Dice, en cuanto a salud, Moisés dijo, cuando vayan a la guerra y tengan que acampar en algún lugar, tengan cuidado de no hacer nada que desagrade a Dios. Por ejemplo, si durante la noche alguien queda impuro, debe de salir del campamento y no entrará durante todo el día. Al caer la tarde, ese hombre se bañará y por la noche podrá volver al campamento. Versículo 12. Dios se encuentra en medio de ustedes para protegerlos y darle la victoria sobre sus enemigos. Por lo tanto, el campamento debe permanecer limpio de todo aquello que le desagrada. Para sus necesidades físicas, ustedes deben de apartar un lugar fuera del campamento y hacer allí un hoyo para enterrarlo todo. Si Dios se encuentra en el campamento algo que le desagrade, será Él quien se aparte de ustedes. Y escuche, esto es algo muy interesante, ¿verdad? Porque nosotros lo podemos leer así. Y bueno, ahorita voy a dar como parte de esa reflexión, una explicación más que teológica, una correlación espiritual que tiene que ver esto, porque mire, déjeme decirle de antemano, se lo digo, que en la Biblia hay muchas cosas, ¿verdad? Hay muchas cosas cosas, objetos que se narran, ¿verdad? Situaciones que se narran, acciones que se narran, que tiene que ver con algo que se le conoce bíblicamente, teológicamente, como tipos y figuras simbólicas de algo, ¿verdad? Y esto precisamente es un tipo y figura simbólica de algo espiritual, ¿verdad? Para nosotros que estamos en Cristo, para nosotros que vivimos la vida eterna en Cristo. Y bueno, antes de entrar de lleno en eso, quisiera comentar, ¿verdad? Que como dice aquí esta porción bíblica, que cuando el pueblo de Dios le dice aquí a su pueblo que cuando ellos salieran a la guerra, ¿verdad? ¿Sí? Cuando ellos salieran a la guerra, tanto los hombres como el campamento donde ellos estaban ahí, estaban en ese momento, ¿verdad? Preparándose para la guerra ahí en el campamento, estaban habitando ahí temporalmente. Tanto ellos como el campamento se deberían de mantener puros, ¿verdad? Puros de inmundicia, puros de cosas que no fueran
agradables a los ojos de Dios, ¿verdad? Puros porque el Señor se movía en medio del campamento. Le dice el Señor, mira, si tú vas a la guerra, ¿verdad? Tanto los hombres, de hecho una de las reglas, escuche, para que cuando iban a la guerra, dice, eso lo dice la Biblia, lo dice en Números, lo dice en Éxodo, ¿verdad? Lo dice los libros de Samuel, que para que los hombres pudieran ir a la guerra, tendrían que estar ceremonialmente puros, ¿verdad? No haberse contaminado de tocar cadáver, haber tenido relaciones sexuales y algunas otras cosas que ritualmente los hacían impuros. Y por esa razón, ¿verdad? El Señor los podría entregar en manos de sus enemigos y que si querían que Dios les respaldara, querían que Dios estuviera con ellos, ellos debían de mantenerse puros, puros ceremonialmente, ¿verdad? Y precisamente por eso es que el Señor les dice, mira, cuando vayas a la guerra, entre tantas cosas que debes de hacer, una de las cosas que debes de tener mucho cuidado es en no andar haciendo tus necesidades dentro del campamento, ¿verdad? Porque como yo me voy a mover dentro del campamento, a mí esas son cosas que no me agradan, o sea, es que la inmundicia, que el excremento esté ahí en medio del campamento de mi pueblo santo, es algo que a mí no me desagrada. Y por lo tanto, ¿verdad? Ellos debían de tener mucho cuidado de entre otras cosas también de tener cuidado de mantener el lugar puro y limpio, ¿verdad? El campamento puro y limpio de inmundicias. ¿Por qué? Porque era, primero que nada, era una orden de parte de Dios, pero segunda era algo que Dios les estaba diciendo, a mí esas cochinadas no me agradan, ¿verdad? Es como por decir que Dios llegara, no sé, llegara a una iglesia, ¿verdad? Una congregación que ha pasado, ¿verdad? Y pasa a veces en las cuales por ejemplo el templo, ¿no? Estuviera todo desordenado, todo cochino, sin trapear, sin barrer, etcétera, etcétera. Hay lugares donde tienen pues muchos recursos económicos y pueden tener un lugar muy bien pintado, muy bien decorado, muy bonito, ¿verdad? Pero hay lugares donde no se puede tener esas condiciones, esas instalaciones, ¿verdad? Por causa de que pues a veces no hay recursos económicos, pero como decía un patrón, yo tuve un patrón que decía, no sean cochinos, ¿verdad? Ustedes, aunque sean pobres, deben de ser limpios. Puedes tener piso de tierra en tu casa, pero bien barridito, bien limpio, ¿verdad? Entonces, eso es más o menos lo que el Señor le está diciendo, ¿verdad? Digamos, por ejemplo, volviendo a este ejemplo, tonto y absurdo a lo mejor, ¿verdad? Pero que el Señor llegara, ¿verdad? Y sí llega, aunque no lo veamos, sí llega a un lugar donde el templo estuviera sin barrer, cochino, sin trapear, los baños todos sucios, ¿verdad? Las sillas todas sucias, el piso todo mugroso, ¿verdad? Yo creo que no sería ni agradable a las personas que se congregaran en ese lugar, ni mucho menos sería agradable al Señor, ¿verdad? Porque debemos de entender que Dios es un Dios que ama lo correcto. Dios es un Dios que ama lo correcto, lo limpio, lo puro, lo honesto, o sea, todo lo que tiene que ver con lo bueno, ¿verdad? La Biblia dice que Dios es un Dios de paz y no de desorden. Y precisamente por eso el Señor le dice, mira, entre todas las cosas que debes de hacer, debes de tener mucho cuidado con este aspecto, ¿verdad? De la limpieza que debe de haber dentro del campamento de mi pueblo. Porque si no tienes cuidado, si ustedes no tienen cuidado en mantener limpio, mantener puro, limpio de inmundicias de ese tipo, ¿verdad? Del excremento, por ejemplo. Entonces el Señor le dice, yo me voy a alejar de ustedes y los voy a abandonar a su suerte y voy a permitir que caigan en manos de sus enemigos, ¿verdad? Y bueno, como decía yo, una de las razones principales es que Dios es un Dios puro, Dios es un Dios santo, Dios es un Dios que le gusta lo limpio, ¿verdad? Lo correcto, lo ordenado. A Él le desagrada, a Dios, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo le desagrada el desorden, la suciedad, todo lo que está mal hecho, ¿verdad? Y bueno, precisamente les pone este requisito y ellos, bueno, pues entendemos y comprendemos por lo que leemos en otros relatos bíblicos, ¿verdad? Que cuando iban a la guerra, tanto los hombres se mantenían puros, ¿verdad? Ceremonialmente, limpios ceremonialmente, ¿verdad? También las instalaciones, bueno, en este caso el campamento también lo tenían que mantener limpio, ¿sí? No era un estercolero, ¿verdad? No era un basurero, ¿no? Él decía, todo tiene su orden. De hecho, inclusive, por ejemplo, Jerusalén, una de las ciudades más hermosas que ha existido sobre esta tierra, el templo y todo, ¿verdad? Tenía un lugar, el Valle de Hinnom, ¿verdad? Donde ahí era el basurero, y ese era un basurero donde no estaba solamente la basura así a cielo abierto, sino que ahí quemaban la basura, o sea, ellos
incineraban la basura para que no hubiera malos olores y no hubiera inmundicia, ¿sí? Y bueno, esto por un lado, ¿verdad? Podemos entender, comprender a través de lo que leemos en la palabra de Dios en las Sagradas Escrituras, que esto era parte de las leyes ceremoniales, de los principios ceremoniales que Israel tenía que observar para agradar al Señor, ¿verdad? Para agradar al Señor y cumplir con su voluntad. Pero también hay algo muy importante, ¿verdad? Que hay que saber acerca del pueblo de Israel. Escuche, el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, a lo largo de toda su historia, desde que el Señor los saca de Egipto hasta el día de hoy, si hay algo que los ha caracterizado, si hay algo que los ha distinguido precisamente, es que el pueblo de Israel siempre ha sido un pueblo muy pulcro, ¿verdad? Ha tenido mucha pulcritud, o sea, han sido limpios, muy limpios. Por ejemplo, se dice que cuando los judíos estuvieron en Europa, ¿verdad? Por ahí entre los siglos XIII al XIX aproximadamente. Bueno, pues en Europa la gente europea, se dice la historia universal cuenta que la gente era muy sucia, era muy cochina. Por ejemplo, los desechos orgánicos, para empezar, no tenían no tenían sistema de drenaje como hay en la actualidad, sino que todas las necesidades fisiológicas iban a dar a las calles, ¿verdad? Aparte de eso, en los mercados, ¿verdad? Donde había romerías, donde la gente iba a comprar, por ejemplo, carne, pescado, verduras, etcétera, etcétera. Todos los desechos lo arrojaban a la calle o en las esquinas, ¿verdad? Había amontonaderos de basura y obviamente muchas veces las ciudades pues era una porquería, era una inmundicia, apestaba horrible. Imagínense la podredumbre de la carne descompuesta, de los desechos de la carne, del pescado, de la verdura, pues era algo que apestaba muy, muy feo, ¿verdad? Y la población europea, desgraciadamente, tenía, aparte de que tenía malas mañas, tenía malas costumbres, malos hábitos, ellos tendían a verter todos los desechos, tanto de basura como de desechos orgánicos, a las calles. Y era una pestilencia, cuentan los historiadores que era una pestilencia, que era algo muy, 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 muy insalubre, ¿verdad? Y aparte de que tampoco tenían la costumbre de bañarse continuamente. Una de las cosas que caracteriza, creo que hasta el día de hoy, a los europeos, por ejemplo, a los españoles, a los franceses, es que no se bañan, ¿verdad? Pueden pasar 15, 20, 30 días sin bañarse, ¿verdad? Y por ejemplo, los franceses, se dice, quizás a modo de charada a lo mejor, o a lo mejor sea cierto, se dice que por eso los franceses inventaron los perfumes. Hay un dato que una vez escuché de alguien que dijo que porque es que antes a la realeza, ¿verdad? Andaba alguien con un abanico así, ¿verdad? Cuando ellos se paraban, iban caminando, iba alguien con un abanico. Bueno, y esta persona dijo, y creo que sí ha de ser cierto, que iban sus sirvientes con un abanico, ¿verdad? Porque como no se bañaban, ¿verdad? Cuando ellos iban caminando, despedían un hedor, y para que ese hedor no llegara, ¿verdad? Les llegara tanto a ellos como a la demás gente, entonces los iban abanicando por eso, ¿verdad? Entonces era parte de las costumbres que tenían, pero precisamente porque la población europea era muy sucia. Pero no así, ¿verdad? Los judíos. Y esta inmundicia, tanto de verter los desechos orgánicos como los desechos de basura y muchas otras cosas a la calle, ¿verdad? Y las calles eran unas verdaderas cloacas abiertas, ¿verdad? Unos verdaderos estercoleros. Todas esas cosas producían muchas enfermedades, muchas epidemias, muchas enfermedades infectocontagiosas a falta de esa tremenda falta de higiene, tanto por la gente, ¿verdad? Como por sus hábitos. Y obviamente todas esas enfermedades que producía, toda esa inmundicia, pues producía muchas muertes, mucha mortandad. Pero a diferencia de ello, en los barrios judíos, ¿verdad? Porque los judíos, desde que fueron dispersados por el Imperio Romano, fueron dispersados por todo el Imperio Romano, pero cuando se asentaron, por ejemplo, en Europa, en los barrios o los guetos judíos, no ocurrían todas las enfermedades ni plagas que había en el resto de las ciudades europeas, ¿verdad? Y esto era debido a que ellos siempre habían sido muy limpios, o han sido muy limpios, muy higiénicos, muy pulcros, tanto por cultura como por creencias, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sabían y saben que en medio de su campamento, en medio de sus viviendas, en medio del lugar donde ellos habitan, debía estar limpio, precisamente por leyes como esta que acabamos de leer ahorita en Deuteronomio capítulo 23, ¿verdad?
Y si hay algo precisamente que ha caracterizado al pueblo de Israel, siempre al pueblo de Dios, siempre ha sido su limpieza y su higiene. Y creo que eso es algo muy digno y representativo, que debe ser muy digno y representativo del pueblo de Dios, ¿verdad? Que hablando, por ejemplo, en lo natural, ¿verdad? El pueblo de Dios siempre debe ser limpio, debe ser higiénico, ¿verdad? Porque imagínense cómo se vería un cristiano, todo barbón, todo cochino, ¿verdad? Que llega al culto todo oloroso, ¿verdad? Oliéndole los pies, oliéndole la boca, las axilas y todo mal arreglado. Pues se vería mal, ¿no? O gente que no nos conoce, o bueno, gente que nos conoce, que sabe que somos cristianos, pues ¿qué testimonio estaríamos dando acerca de Dios, acerca de Cristo? Y bueno, regresando al asunto de que ellos tenían que hacer sus necesidades fisiológicas, esta porción bíblica que estamos viendo fuera del campamento, no dentro del campamento, sino que Dios les había ordenado que lo hicieran fuera del campamento, en un lugar específico, y que aparte de ello, ¿verdad? Aparte de ello, no podían dejarlo así a cielo abierto, sino que tenían que cavar un hoyo y luego tapar su excremento, ¿verdad? En este caso, tenían que taparlo y cubrirlo con tierra para que no estuviera oliendo, ¿verdad? Porque aparte de eso, ¿verdad? Porque cuántas veces, y con todo respeto lo digo y sin afán de ser cochino, ¿verdad? Pero a veces hay gente que, bueno, en el campo la gente va a hacer sus necesidades fisiológicas, ¿verdad? Y pues bueno, dejan ahí luego sus gracias y pues por si por de malas en la tarde, noche que ya no se ve, tú pasas por ahí, lo pisas y bueno, pues ya se imaginará la cochinada que ocurre. Y bueno, como decía yo, en la Biblia hay muchas cosas que se le llaman tipos y figuras representativas o tipos y figuras simbólicas de algo. Y esta situación que estamos narrando aquí en esta porción bíblica de Deuteronomio 23 es una de ellas. El hecho de que el pueblo de Israel no pudiera hacer sus necesidades dentro del campamento, porque este campamento tenía que mantener limpio para que el Señor permaneciera entre ellos, ¿verdad? Porque dice ahí claramente, tiene que estar limpio porque acuérdate que yo, el Señor, me ando paseando en medio del campamento y si veo algo inmundo, entonces yo los voy a abandonar a su merced y los voy a entregar, obviamente, en manos de sus enemigos. Entonces ellos dijeron, ¿verdad? No, pues a partir de entonces pues vamos a tener limpiecito el campamento cuando vayamos a la guerra para que el Señor no nos abandone y aparte de eso vamos a cumplir con otras ciertas leyes rituales, ¿verdad? Y bueno, esto precisamente de tener el campamento limpio y hacer las necesidades fuera del campamento y aparte de eso taparlos, es un tipo y figura simbólica de la pureza espiritual que debe de haber en medio de la vida, ¿verdad? De la vida de una persona, en la vida de un cristiano, en pocas palabras, en la vida de un creyente, en la vida de un hijo de Dios. Todo cristiano, todo hijo de Dios debe de mantener una pureza espiritual, ¿verdad? ¿Con qué tiene que ver la pureza espiritual? Bueno, pues la pureza espiritual tiene que ver primero que nada con lo que pensamos, con lo que hay aquí en la mente, con lo que hay en el corazón, pensamientos, sentimientos, ¿verdad? Anhelos, deseos. Y también la vida espiritual tiene que ver con nuestros actos que emanan de un corazón transformado, ¿verdad? De un corazón que ha nacido de nuevo, que Cristo Jesús ha hecho nacer de nuevo y que ahora está lleno de tanto de la presencia como de la palabra de Dios, ¿verdad? Y bueno, precisamente esta limpieza, esta pureza que tenía que haber en los campamentos, vuelvo a repetir, en el campamento cuando iba a la guerra, tiene que ver precisamente con esa pureza espiritual que debe de haber en medio de nosotros, en nosotros. El campamento es un tipo y figura simbólica de la vida de todo cristiano, ¿verdad? Y escuche, como les dice el Señor, no debe de haber nada inmundo, no debe haber ninguna impureza para que yo permanezca con ustedes y los ayude a darles la victoria. Entonces de aquí podemos sacar mucha sabiduría y mucha enseñanza para nuestra vida espiritual, porque por un lado, si queremos agradar al Señor, nuestra vida debe de ser una vida limpia espiritualmente. No debe de haber ninguna clase de inmundicia espiritual. Ahorita voy a mencionar algunas cosas que son inmundicia espiritual, ¿verdad? Por un lado, agradar al Señor. Y si por otro lado, queremos que Dios, queremos que el Señor Jesucristo nos bendiga, nos respalde, esté con nosotros y nos ayude a salir adelante de nuestros problemas, dificultades, a resolver problemas que no hemos podido resolver, etcétera, etcétera. O sea, queremos que nos dé la victoria contra nuestras adversidades, nuestros adversarios, y permanezca con nosotros nuestro campamento, ¿verdad? O sea, espiritualmente hablando, nuestra vida espiritual.
pues no debe ser un estercolero, no debe estar llena de inmundicias espirituales, de cosas pecaminosas, de cosas malas que no debe de haber en la vida de un cristiano y en la vida de un hijo de Dios. El domingo hablábamos acerca, una de las cosas que me quedó muy grabado, y que Dios habló mucho a mi corazón a través de esa cita de Colosenses capítulo 3, es que cuando nosotros decidimos un día creer en Jesús, ¿verdad? Creer en el Señor, creer en el Evangelio de Jesucristo, creer en el Señor, arrepentirnos de todo corazón y entregarle nuestra vida, ¿verdad? Cuando nos arrepentimos y entregamos nuestra vida a Cristo, en ese momento pasamos a ser ciudadanos del reino de los cielos. Nosotros no llegamos a ser ciudadanos del reino de los cielos en el momento que nos muramos, ¿verdad? Vengan los ángeles y nos llevan al cielo, a nuestra patria celestial. No, empezamos a ser ciudadanos celestiales, ciudadanos del reino de los cielos. Somos inscritos en el libro de la vida, que es el registro de los habitantes celestiales. En el momento que nos convertimos a Cristo, entregamos nuestra vida al Señor Jesús y nos apartamos de nuestros pecados y de todos nuestros malos caminos. A partir de ese momento, nuestra ciudadanía espiritual cambia, ¿verdad? Dejamos de ser ciudadanos del reino de los cielos y en ese momento empezamos a ser ciudadanos del reino dejamos de ser ciudadanos del reino de las tinieblas, ¿verdad? Y a partir de ese momento empezamos a ser ciudadanos del reino celestial y por lo tanto, como decía la escritura base de la enseñanza dominical, a partir de ese momento necesitamos y debemos empezar a vivir como ciudadanos del reino de los cielos y no seguir viviendo como vive el resto de la gente en el mundo al cual antes pertenecíamos, ¿verdad? Pero escuche, con tristeza y mucha tristeza lo digo, y discúlpeme, la verdad, no quiero agüitarle la noche, pero con mucha tristeza lo digo, de verdad, la iglesia actual, el mundo evangélico actual, el cuerpo de Cristo actual está muy acostumbrado, por ejemplo, a muchos ritualismos religiosos. Muchas cosas de apariencia religiosa, tal como ocurría en el tiempo del Señor Jesús, del Señor Jesucristo y los fariseos, ¿verdad? En el tiempo de los fariseos, cuando el Señor vino a la tierra, los fariseos, por ejemplo, tenían costumbres, por ejemplo, de lavarse antes de comer para no contaminarse, según ellos, lavarse las manos 7 veces, ¿verdad? De lavar los trastes 7 veces o bien lavados, o cuando iban al mercado, tenían que lavarlos muy bien, a veces no sé cuántas veces, pero quizás hasta 7 veces a lo mejor, ¿verdad? Para no contaminarse. Por eso en varias porciones bíblicas, en los evangelios, el Señor les dice, mira, lo que tú comes no te contamina a ti, porque lo que comes pasa por el intestino y va directo al caño, a la cloaca, ¿verdad? O sea, de eso no te contamina, lo que te contamina es lo que sale de adentro de tu corazón, porque dentro de tu corazón salen las inmundicias, los homicidios, ¿verdad? Las truanerías, ¿verdad? La inmoralidad sexual, la violencia, etcétera, la calumnia, etcétera, etcétera. Eso es lo que verdaderamente te contamina, ¿verdad? Pero, desafortunadamente, así como en los tiempos de los fariseos, aquel entonces que eran muy ritualistas, que les gustaba guardar una apariencia de mucha religiosidad, apariencia de piedad, ¿verdad? De obediencia a Dios, de pureza, de santidad. Muchas veces y desafortunadamente en la actualidad la iglesia a veces tiene un comportamiento farisaico, ¿verdad? Porque se centra mucho en las cosas ritualistas, religiosas, ¿verdad? La apariencia, y se olvida de lo que es más importante para Dios, ¿verdad? Para el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, precisamente que es lo espiritual, ¿sí? Precisamente lo espiritual. Y es cierto que como cristianos, ¿verdad? Sí debemos de dar una buena imagen y una buena impresión como hijos de Dios. Porque como acabo de mencionar, no se vería nada bien que un cristiano fuera una persona sucia, ¿verdad? Fuera una persona, pues, que anduviera todo desarreglado y todo cochino. O sea, eso no da gloria a Dios, ni demuestra que Cristo está viviendo en nosotros. Pero nuestra vida no solo debe de quedarse en apariencias, sino que también, escuche, debe de haber una pureza espiritual en nuestro interior, que se reflejará a través de actos de verdadero amor, de pureza espiritual verdadera, que se va a reflejar en una vida limpia, en una vida íntegra, ¿verdad? Una vida santa, en una vida justa, en una vida bondadosa, en una vida llena de mansedumbre, ¿verdad? De humildad, de dominio propio, etcétera, etcétera. Escuche lo que dice el Señor, lo que dice Dios, el Señor Jesucristo,
en su palabra, ¿verdad? En el Evangelio de Mateo, capítulo 23 al 28. Perdón, capítulo 23, versículo 23 al 28. Dice, se está hablando con los fariseos el Señor y dice Mateo 23, 23 en adelante, dice, ¿qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos, hipócritas? Pues se cuidan de dar el diezmo sobre el más mínimo ingreso de sus jardines de hierbas, pero pasan por alto los aspectos más importantes de la ley. ¿De cuál ley? De la ley de Dios, que tiene que ver primero que nada con la justicia. ¿Qué es la justicia? La rectitud, la honradez, la integridad, ¿verdad? Como persona, ¿verdad? La misericordia o el amor y la fe o la fidelidad. La fe aquí se traduce como fidelidad con Dios, ¿verdad? Para ellos, esto era para ellos que eran judíos, ¿verdad? Que estaban bajo la ley de Moisés, les dice lo siguiente, es cierto que deben de diezmar, pero sin descuidar estas cosas más importantes, ¿verdad? Versículo 24. Y a ciegos, cuelan el agua para no tragarse por accidente un mosquito, pero se tragan el camello. Por ejemplo, ellos eran tan religiosos que hasta el agua la colaban para que no se les fuera a ir un parásito, ¿verdad? Un mosquito, y no se contaminaran. Pero les dice el Señor, pero con sus actos prácticamente se tragan el camello, ¿verdad? ¿Sí? O sea, muy pulcros por fuera, pero con sus actos la están regando, ¿verdad? Versículo 25. ¿Qué aflicción les espera, maestro de la ley religiosa y fariseos, hipócritas? Pues se cuidan de limpiar la parte exterior de la taza y del plato, pero ustedes están tan sucios por dentro, llenos de avaricia y se permiten todo tipo de excesos. Otras versiones dicen todo tipo de desenfrenos. Sean desenfrenados. Versículo 26. Fariseo ciego. Primero lava el interior de la taza. Dice, primero lava el interior de la taza y del plato y entonces el exterior quedará limpio también. O sea, en pocas palabras le está diciendo, primero purifícate en tu interior. Límpiate en tu mente, en tu corazón, saca toda la cochinada, ¿verdad? Toda la inmundicia espiritual, todas las cosas equivocadas, todas las cosas pecaminosas que no le agradan a Dios. Y entonces también por fuera quedarás bien, ¿verdad? Primero lo interior, primero lo espiritual, para que después lo exterior se viera bonito, ¿verdad? Lo que le estaba diciendo el Señor. Versículo 27. ¿Qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseo, hipócritas? Pues son como tumbas blanqueadas, hermosas por fuera, pero llenas de huesos de muertos y de toda clase de impurezas por dentro. Por fuera parecen personas rectas, muy justas, ¿verdad? Pero por dentro el corazón, dice, el corazón está lleno de hipocresía y de desenfreno, o sea, de apariencia solamente, pero están llenos de podredumbre espiritual. Y en la actualidad, escuche, en la actualidad y sin afán de molestar a nadie, todo esto lo digo para edificar nuestra vida. Y créame que no soy yo, ¿verdad? Sino es lo que Dios me permite, lo que el Señor me permite compartir. Cada vez que yo voy a hacer tanto una reflexión bíblica como una enseñanza dominical, procuro siempre buscar la guianza del Señor, la guianza de Dios para que hablar lo que Él quiere, ¿verdad? En alguna ocasión, y son de las cosas que se me han quedado muy grabadas, ¿verdad? Me acuerdo mucho esa parte donde dice el Señor, dice, el Hijo no puede hablar ni hacer lo que él quiera, sino que habla y hace según lo que ve que el Padre dice, ¿verdad? Y hace, ¿verdad? Lo que se está moviendo, lo que quería el Padre que hablara, decía el Señor Jesús, pues eso tiene que hacer el Hijo. Y eso es una de las cosas que se me han quedado muy grabadas a mí a la hora antes de preparar un mensaje, una enseñanza, ¿verdad? O inclusive un discipulado bíblico o una serie. Siempre procuro buscar la guianza de Dios, la guianza del Señor, para hablar lo que Él quiere hablarle a su pueblo. O sea, yo no quiero hablar lo que yo quiera. Yo quiero hablar lo que el Señor quiera hablarle a su pueblo. Y bueno, le decía yo que en la actualidad, por ejemplo, con respecto a esto, a la apariencia, ¿verdad?, que hay por fuera de santidad, de pureza, de religiosidad, pero que desafortunadamente a veces hay mucha inmundicia en el pueblo de Dios, en lo profundo de su corazón, ¿verdad?, en su campamento, ¿verdad? Hay denominaciones, por ejemplo, que le imponen a las mujeres y a los hombres ciertos estereotipos de vestidura para mantener la santidad, pero por dentro están llenos de perversidad, de violencia, de maldad, de murmuración, de odio, de rebelión, de pecaminosidad, etcétera, etcétera, etcétera. Me acuerdo mucho una mujer que pertenecía a una denominación pentecostal, donde ya sabe usted, ¿verdad?, les imponen a las mujeres que para que vivan en santidad, deben de usar falda larga, ¿verdad?, no deben de usar
pantalón, porque el pantalón, ¿verdad? Es para el hombre y no se deben de vestir como hombres. Les imponen el velo, ¿verdad? Que no se pinten, deben andar con el espíritu de la tripa lavada, ¿verdad? Todas sin pintarse, así, todos con cara de, con cara de momia fresca, ¿no? Para no caer en pecaminosidad, según este tipo de denominaciones. Y así andaba la mujer. Pero esta mujer era más chismosa, era peleonera, rencorosa, vengativa, mal hablada, ¿verdad? Y su casa la tenía hecha un desastre, tanto en lo familiar como en lo físico, ¿verdad? Era desordenada, cochina, a sus hijos ni les ponía atención. Y bueno, pues un tiempo, a pesar de ser muy aleluya, pues también se dedicó a andar en fornicación. Ah, pero eso sí, el domingo ahí la veías que iba la mujer con su faldota larga, su velo, ¿verdad? Su Biblia sudada aquí bajo el brazo, ¿verdad? Muy propia, ¿verdad? Iba a su iglesia y pues bueno, iba hasta sin pintarse, y cuando llegaba a la iglesia, llegaba a la congregación, pues esta mujer, como pasa en muchos lugares, a mí me llama mucho la atención que hay iglesias, hay lugares donde le han enseñado a la gente que cuando llega a la iglesia tiene que pasar al altar, ¿verdad? A orar para ya después irse a sentar a las bancas, ¿no? O llegan inmediatamente, se hincan ahí en la silla y están, Señor, esto, el otro, y ahí están murmurando, ¿verdad? Están ahí cuchicheando, no sé qué tanto cuchichean, ¿verdad? Pero bueno, y una de las cosas que Dios dijo, que el Señor dijo, mira, cuando tú vayas a orar, no andes haciendo payasadas, de esas como los fariseos que levantan las manos en lugar público para que los vean orar. Pero bueno, son de todas de esas cosas evangélicas que se practican en la actualidad, de mucha apariencia, ¿verdad? De religiosidad, de apariencia de piedad, ¿verdad? De obediencia, de santidad. Pero son cosas tremendas, ¿verdad? Que la gente, muchas cosas que está acostumbrada a la iglesia a hacer esas cosas, pero por dentro están llenos de inmundicia. También me ha tocado conocer a hombres, varones evangélicos, que los domingos en sus iglesias hay denominaciones donde les enseñan que para presentarse en el culto delante del Señor deben de llevar su corbata, ¿verdad? Bien amarrada, camisa de manga larga y pantalón de vestir. No deben de llevar pantalón de mezclilla porque si no eso deshonra al Señor, ¿verdad? Deben de presentarse muy limpios por fuera, rasurados, bien vestidos, muy pulcros para honrar al Señor en el culto. Y si no van de esa manera, ¿verdad? Si no llevan su corbata, si no llevan su camisa de manga larga, ¿verdad? Su pantalón de vestir, si no lo regaña el pastor, lo regañan los líderes porque están deshonrando al Señor de esa manera, ¿verdad? Se están comportando como mundanos. ¿Cómo traes a la casa del Señor un pantalón de mezclilla? No seas inmundo, no seas mundano. Ah, pero eso sí, ¿verdad? Los ves el domingo con su corbatota, su camisa de manga larga, pero en su diario vivir son bien sinvergüenzas, deshonestos, andan de fornicarios, son mal hablados, léperos, maliciosos, inmorales, sensuales, o sea, eróticos, o sea, andan ahí de ojo alegre, conquistando chamacas, ¿verdad? Y pues hasta algunos hasta andan en el hurto, andan en la robadera, andan defraudando a la gente. Y pues qué tremendo, ¿no? También hay otros lugares un poquito más nice, ¿verdad? Porque en el mundo evangélico hay como que estatus, ¿no? Estatus socioevangélicos. Hay otros lugares más nice, congregaciones de la prosperidad, como se le conoce, ¿verdad? Donde a la gente se le enseña a tener una forma de comportamiento, deben de hablar con mucha propiedad, con mucha elocuencia. Muy aleluya, Dios te bendiga, bendecido día, bendiciones de parte del Señor, hermano, amén, aleluya, ¿verdad? Y se les enseña también entre esos clichés religiosos que deben de ir bien vestidos a la iglesia con las mejores galas que tengan, con la mejor ropita que tengan, ¿verdad? No sé, unas camisas Tommy, ¿verdad? Unos pantalones Dockers, Levi's, etcétera, etcétera, porque a través de esa manera están demostrando la bendición y prosperidad que el Señor les ha dado y lo están honrando con eso. Les animan también a servir mucho al Señor en su obra, a participar en todos los programas eclesiásticos de la congregación, porque les dicen, el que no vive para servir, no sirve para vivir para Dios, etcétera, etcétera. Pero la mayoría de esos lugares, una de las cosas que yo he visto que no les inculcan, es que para Dios, para el Señor Jesucristo, siempre lo más importante ha sido lo interior, la pureza del corazón.
En una ocasión, el Señor manda al profeta Samuel a elegir al próximo rey de Israel después de Saúl, ¿verdad? Porque a Saúl lo desecha por rebelde, por pecaminoso. Y venía primero un hermano, ¿verdad? Los hermanos más grandes de David, ¿verdad? El primero, no, pues este no es, y el segundo tampoco es. Y le dice el Señor, le dice a Samuel, dice, mira, yo no me fijo en la apariencia física, yo me fijo en el corazón, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el corazón mana la vida, dice Proverbios 4:23. O sea, lo que hay en la mente del corazón, de ahí va a salir tu forma de vida. Si tu corazón es limpio, es puro, pues va a salir una vida pura y santa, ¿verdad? Si te has entregado, te has arrepentido y te has entregado a Cristo para dedicarte a obedecerlo fielmente, pues obviamente te vas a purificar, te vas a santificar. Pero para Dios siempre, escuche, lo más importante ha sido la pureza que debe de haber en el corazón, o sea, en el medio del campamento, ¿verdad? Hablando teológicamente, en medio del campamento del corazón donde habita el Señor, ¿verdad? Escuche lo que dice el Salmo capítulo 15, versículo 1 al 5. Un salmo muy conocido. Salmo 15, versículo 1 en adelante dice, Señor, ¿quién puede adorar en tu santuario? ¿Quién puede entrar a tu presencia en tu monte santo? Versículo 2. Solo los que llevan una vida intachable y hacen lo correcto. Los que dicen la verdad con corazón sincero. Los que no se prestan al chisme ni le hacen daño a su vecino, ni hablan mal de sus amigos. Los que desprecian a los pecadores descarados y honran a quienes siguen fielmente al Señor y mantienen su palabra aunque salgan perjudicados. Otra versión dice, aunque juraren en perjuicio propio, ¿verdad? Versículo 5 dice, los que prestan dinero sin cobrar intereses y no aceptan sobornos para mentir acerca de un inocente, esa gente permanecerá firme para siempre. Otra versión dice, permanecerá estable, ¿verdad? Delante del Señor y en la vida. Salmo 24, versículo 1 al 6 dice lo siguiente, la tierra es del Señor y todo lo que hay en ella. El mundo y todos sus habitantes le pertenecen. Versículo 2. Pues él echó los cimientos de la tierra sobre los mares y los estableció sobre las profundidades de los océanos. ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en su lugar santo? Versículo 4. Hace una pregunta al salmista inspirado, guiado por el Espíritu, ¿verdad? Cuando está escribiendo esto. Dice, ¿quién puede subir al monte del Señor, verdad? ¿Quién podrá subir a su presencia? ¿Quién puede estar en tu lugar santo? Versículo 4 dice, solo el de manos limpias. Aquí manos limpias significa el inocente. El que no tiene, el que no debe nada, ¿verdad? El que no tiene nada que deber, o sea, deberle al Señor ni a la gente, o sea, el que no ha pecado contra el Señor en nada, ni ha pecado contra su prójimo. Eso es lo que significa solo el de manos limpias y corazón puro, que no rinde culto a ídolos y nunca dicen mentiras. Ellos recibirán la bendición del Señor y tendrán una relación correcta, o sea, correcta, verdadera, o sea, verdaderamente tendrás una comunión con Dios su Salvador. Gente así puede buscarte y adorar en tu presencia, oh Dios de Jacob. Escuche lo que dice el versículo 6, me llama mucho la atención. Dice, cuando la gente es así, de manos limpias, de corazón puro, ¿verdad? Que no anda ahí haciendo cosas chuecas, diciendo mentiras, ¿verdad? Ellos, versículo 5 dice, ellos serán los que recibirán la bendición del Señor y tendrán una relación correcta. El versículo 6 dice, solamente así gente puede buscarte y adorar en tu presencia. Como dando a entender Dios. La gente que no tiene las manos limpias, ¿verdad? Ni tiene el corazón puro, ni se comporta debidamente, y gente que anda haciendo cosas indebidas, nunca recibirán verdaderamente la bendición del Señor. No podrán tener una comunión íntima verdadera con Cristo. Y aunque lo ores a Él, ¿verdad? Aunque lo busques, pues el Señor se te va a esconder, verdaderamente. No te va a responder tus oraciones, tal como dice Proverbios 28:9, que dice que Dios aborrece hasta la oración de aquel que se niega a obedecer su ley. Gente que anda, que su vida es un estercolero, ¿verdad? Hablando espiritualmente, que está llena de inmundicia espiritual, ¿verdad? De maldad, de perversidad, de pecaminosidad. El Señor dice, ¿sabes qué? Ni te me acerques, no te quiero escuchar, no te quiero oír, ¿verdad? Porque pues eres un pecadorazo, eres un terco, un rebelde, ¿verdad? Pero bueno, ¿por qué es esto? Precisamente porque una de las cosas que Dios más valora y que más demanda de nuestra vida como sus hijos
que el Señor más demanda de sus siervos, de sus discípulos, el Señor Jesucristo, precisamente es la pureza de corazón y el tener una vida limpia, o sea, una vida íntegra, pura, recta, santa, justa, sin pecado, sin mancha. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo, siempre ha anhelado y ha esperado que su pueblo verdaderamente tengamos un corazón puro, un corazón recto, un corazón íntegro, tanto para Dios como para la gente que nos rodea, un corazón lleno de su palabra, ¿verdad? Y lleno de su presencia. Cuando verdaderamente la presencia de Dios viene a habitar a la vida de una persona y esta persona nace, es salva, nace de nuevo, ¿verdad? Y es regenerado en lo profundo de su ser por la obra del Señor y del Espíritu Santo, esa persona, su vida va a ser transformada y va a cambiar verdaderamente. ¿Y cuándo se va a dar eso? Pues cuando se arrepienta de todo corazón, reconozca que verdaderamente ha hecho mal o sea, se arrepienta a tal grado que ahora repudia el pecado, ¿verdad? Y desee una nueva forma de vivir. Eso es lo que significa mantener, por decirlo así en este caso, mantener limpio el campamento. Y desgraciadamente, ¿verdad? Desgraciadamente, ¿verdad? Todo esto tiene que ver con lo que estábamos viendo de la cita inicial, con la pureza en el campamento, con no tener inmundicia espiritual en nuestra vida, con que no haya nada impuro en nosotros y alrededor de nosotros, o sea, que no estemos involucrados en nada impuro, en nada inmundo, nada perverso, injusto, malicioso, pecaminoso, inmoral, etcétera, etcétera. También quisiera comentar, escuché, que me ha llamado mucho la atención que cuando una persona ha sido salva verdaderamente, ha nacido de nuevo, ha sido renovada por el Espíritu Santo, si su vida antes de Cristo era desordenada, alocada, desorientada, inclusive sucia, ¿verdad? Sucia, antihigiénica, hablando así en términos pues así literales, ¿verdad? Hay gente que antes de ser cristiana pues era muy sucia, antihigiénica, cochinos en pocas palabras, ¿verdad? Como en el caso de los exadictos, ¿verdad? Gente que era adicta, gente que era indigente, ¿sí? Pero cuando escuchan el Evangelio, creen en Jesús, se arrepienten y entregan su vida a Cristo para obedecerlo fielmente al Señor, y sus vidas renacen, el Señor les hace nacer de nuevo, su vida precisamente entra en una estabilidad moral, emocional, ¿verdad? Mental, ¿verdad? Y inclusive en lo físico, su vida entra en un orden y se vuelven limpios y ordenados. Conozco gente que antes de ser cristiano eran indigentes, por ejemplo. Yo conozco algunas personas que antes de ser cristiano ellos dicen yo era indigente. Y pues ya se imaginará cómo vivían, ¿verdad? Aparte de una vida desordenada, esto, el otro, su vida era pues sucia. Pero una vez que conocieron a Cristo, le entregaron su vida y el Señor los renovó espiritualmente, los hizo nacer de nuevo. Ahora, por esa renovación, ese nuevo nacimiento, su vida ha sido transformada. Ahora su vida está en un orden verdadero, en una diligencia, ¿verdad? Se vuelven ordenados, diligentes, trabajadores, limpios, ¿verdad? Honestos. Y también empiezan a desear vivir bien, ¿verdad? Y eso es fruto verdaderamente de la salvación. Cuando verdaderamente la gente se vuelve a Cristo verdaderamente y es salva y nace de nuevo, ¿sí? Les pasa como por ejemplo el endemoniado Gadareno. No sé si ha leído esa historia, ¿verdad? Que se encuentra en el Evangelio de Marcos, el Evangelio de Lucas, donde dice que el Señor en la región de los Gadarenos se encuentra un endemoniado que estaba poseído por una legión de demonios. Y pues aparte de que estaba loco, ¿verdad? Andaba desnudo, ahí todo cochino, greñudo, tiraba golpes, nadie lo podía dominar y pues ya se imaginará un endemoniado, como los locos que andan en la calle, ¿verdad? Y pues todo puerco. Pero una vez que el Señor lo rescata, ¿verdad? Lo salva, lo redime de los demonios, ¿verdad? Dice que cuando la gente vino a encontrarlo, dice que vino a encontrarlo sentado a los pies, vestido y en su sano juicio. ¿Sí? A mí me llama mucho la atención eso, porque cuando veo gente evangélica que se dice que es cristiana y su vida es todo un desorden, son flojos, perezosos, negligentes, impuntuales, inestables, de doble ánimo, cochinos, que no cumplen sus palabras, ¿verdad? Lo que dicen, lo que prometen, pecaminosos, inmorales, etcétera, etcétera, pues a mí me preocupa mucho.
A mí me preocupa mucho porque esto me recuerda precisamente esta porción que acabamos de leer de Deuteronomio 23, versículo 9 al 14, porque esta gente tiene mucha inmundicia en su campamento, o sea, en su vida espiritual. Y precisamente, ¿verdad? Precisamente, están viviendo mal delante del Señor, o sea, porque el Señor está viendo, ¿verdad? Está viendo lo que está aconteciendo en su vida, dice el Salmo 139, dice, tú conoces mi sentarme, tú conoces mi levantarme, o sea, tú conoces íntimamente, perfectamente todo lo que ocurre tanto en lo profundo como alrededor de mi vida, o sea, no te puedo engañar, Señor, o sea, tú estás siempre viendo mi vida, ¿verdad? A veces los cristianos, cuando vivimos pecaminosa y desordenadamente, negligentemente, no sé qué pasa por nuestra mente, pero yo creo que y nos imaginamos o creemos que en ese momento el Señor no nos está viendo lo que estamos haciendo, ¿verdad? Y no hay temor, no hay temor de Dios, ¿verdad? No hay temor en ese momento por el Señor, ¿verdad? Pero precisamente la gente que vive así, ¿verdad? En ese desorden, en esa inmundicia, tanto espiritual como natural también, pues no se dan cuenta que están viviendo mal delante del Señor. Y escuche, quien vive mal delante del Señor, quien tiene su campamento, su vida hecha un estercolero espiritualmente hablando y también en lo natural a veces, a ese tipo de gente siempre le va mal y en sus asuntos les va mal y cosas trascendentales que son muy importantes para ellos, nunca se les mejoran y se les compone y van de mal en peor, de mal en peor. ¿Por qué? Porque precisamente su vida espiritual, perdón por esta expresión, pero como dice la escritura, ¿verdad? El Señor les había mandado a que el campamento no fuera un estercolero, ¿verdad? No estuviera lleno de inmundicia, sino que la inmundicia debía estar muy alejado y fuera del campamento, y aparte eso tapada para que no apestara. Desgraciadamente la gente que vive así, gente evangélica, no hablo de la gente del mundo, hablo de la gente de la iglesia, pues está viviendo así, como si su vida, como si su campamento fuera un estercolero, lleno de excremento e inmundicia espiritual, ¿verdad? Y perdón que se lo diga de esta manera, pero es la verdad, o sea, es la verdad. Quien mal vive es como si el campamento en el cual está, ¿verdad? Estuviera lleno de excremento. Y precisamente el Señor les había dicho, no quiero que me hagan estas cochinadas ni porquerías, porque yo ando en su campamento, ando en medio de ustedes, y si yo veo algo desagradable, me voy a ir y los voy a abandonar a su suerte para que sus enemigos los hagan pedazos. ¿Sí? Escuchen lo que dice, voy a recapitular esta cita bíblica, es de Deuteronomio 23, versículo 14. Este versículo dice, porque el Señor tu Dios anda por tu campamento para protegerte y para entregarte a tus enemigos en tus manos. Por eso tu campamento debe ser un lugar santo, o sea, un lugar limpio, pulcro, puro. Y si el Señor ve algo indecente, se apartará de ti. ¿Quiere usted agradar al Señor, a Cristo Jesús, nuestro Rey, Señor, nuestro Señor y Salvador, nuestro Dios? ¿Quiere que el Señor lo respalde? ¿Quiere que el Señor Jesús lo bendiga? Pues cuide su vida, ¿verdad? Cuidemos nuestra vida, dijo el otro, cuidemos nuestra vida, que no sea un estercolero, ¿verdad? Lleno de inmundicia espiritual y aún a veces de inmundicia material, ¿verdad? Saquemos de nuestra vida toda clase de cosa inmunda, ¿verdad? Tanto espiritual, moral, emocionalmente y hasta naturalmente, materialmente, ¿verdad? Debemos de empezar a purificar, a limpiar nuestra vida con la palabra de Dios, ¿verdad? La Biblia dice que la Biblia es como un agua que te limpia, que te purifica, y en otras partes dice que la Biblia es como un espejo donde te puedes reflejar, te puedes ver a ti mismo. Cuando lees la palabra de Dios, ahí te puedes comparar, te puedes ver si estás caminando como a Dios le agrada o estás viviendo como se te pega tu regalada gana en una inmundicia, en un estiércol espiritual, ¿verdad? Y entonces, escuche, queremos agradar al Señor, queremos que nos respalde, pues debemos de purificar nuestra vida, ¿verdad? Todas esas cochinadas las debemos de echar fuera. Eso es lo que simboliza y significa que la inmundicia, ¿verdad? La impureza, la cochinada, la suciedad no debía estar dentro del campamento, dentro de la vida de ellos, sino fuera, muy alejado. Y eso es lo que Dios quiere. Dios quiere que toda clase de inmundicia espiritual y en lo natural también, malas mañas, hábitos, relaciones indebidas que al Señor no le agradan, quiere que lo echemos fuera del campamento, fuera de nuestra vida, para que el Señor permanezca con nosotros
y aparte de eso nos respalde, nos bendiga y nos dé la victoria en todas las cosas y dificultades que tenemos en la vida, ¿verdad? Y bueno, con esto quiero terminar esta reflexión bíblica. Espero que le bendiga verdaderamente de todo mi corazón. De todo mi corazón deseo que les haga reflexionar esto y que pensemos, ¿verdad? Hay una escritura, hay un salmo donde dice: Señor, escudriña mi corazón y ve si en mí no habrá quizás camino de perversidad que yo no me haya dado cuenta, ¿verdad? Todos en la vida a veces tenemos áreas grises que no nos damos cuenta. Y a veces la gente que nos rodea, que nos conoce, nos dice: hey, mira, estás mal en esto, pero nosotros, como somos orgullosos y soberbios, pues no queremos entender, ¿verdad? No queremos que nos digan nuestras frescas, ¿verdad? Nuestras verdades. Pero sí debemos de pedirle al Señor: Señor, muéstrame en qué estoy mal, ¿verdad? Muéstrame cuál es mi inmundicia, en qué estoy equivocado. ¿Por qué? Porque primera, quiero cambiar, y segunda y más importante, te quiero agradar a ti, Señor. Y tercera, que también no es menos importante, pues quiero que permanezcas conmigo, que estés conmigo y que me bendigas verdaderamente. Que Dios le bendiga mucho, que tenga una excelente y bendecida noche, ¿verdad? Que en esta noche, como dice su palabra, la palabra del Señor, ¿verdad? En paz me acostaré y así mismo dormiré. Os ruego y oro al Señor que el Señor permita que en esta noche descansemos en paz, o sea, descansemos tranquilos, que haya un sueño reconfortante y reparador. La Biblia dice que para los amados del Señor, o sea, a los que el Señor ama porque se comportan como a Él le agrada, ¿verdad? Dice que Él les concede un sueño, ¿verdad? Les da sueño, un sueño tranquilo, reparador, ¿verdad? Y que aparte de eso el Señor los protege. Que Dios le bendiga mucho. Espero de todo mi corazón, ¿verdad? Y también, si el Señor lo permite, y si nos presta vida, Dios mediante, nosotros iniciamos nuestro culto en nuestra casa de oración en Infonavit Santa Margarita, allá en la ciudad de Córdoba, en la calle 1, avenida 1, perdón, número 1A, esquina con avenida Beisborama, a un costado de la Arena Córdoba. Si usted algún día lleva gusto, puede visitarnos, ¿verdad? No, a lo mejor no se va a encontrar instalaciones de primer nivel, pero sí se va a encontrar un ambiente, un ministerio de sana doctrina, de sana enseñanza, ¿verdad? Y pues obviamente al ser así, pues va a encontrar la presencia de Dios ahí. Y bueno, si no nos puede usted acompañar, lo invito a ver la transmisión, que es después de la alabanza, que inicia a las 12 del día. Que Dios me los bendiga mucho a todos los que nos están viendo y nos estarán viendo más adelante. Y deseo de todo mi corazón que esta reflexión bíblica les sea de bendición y de edificación para sus vidas. Toda la gloria sea al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Bendiciones y excelente noche.